Bueno, con este video, el número 7 de la clase 5, vamos a terminar con esta clase. Como aplicación a cinemática, vamos a incorporar la idea de diferenciales y de integrales. En la clase 4 trabajamos con derivada y con derivada segunda, eso ya está. Ahora vamos a aplicar diferenciales e integrales al tema de cinemática, juntando cosas que van a encontrar escritas más atrás en los apuntes. Sabemos que un cambio infinitesimal de velocidad se escribe como aceleración por diferencial de tiempo. La aceleración mide el cambio de la velocidad y multiplicar aceleración por tiempo transcurrido nos da el cambio de la velocidad en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo. Entonces, si sumamos estos cambios de velocidad a lo largo de todo un intervalo, desde t1 hasta t2, es decir, si hacemos la integral entre t1 y t2 de estos cambios a dx por diferencial de t, obtenemos el cambio de velocidad. La idea que usamos es sumar en un intervalo cambios infinitesimales, nos da el cambio total de punta a punta. Esto sería la velocidad al tiempo t2 menos la velocidad al tiempo t1 es igual a la integral de la aceleración en el intervalo t1-t2. Y con las mismas ideas, dado que un cambio infinitesimal de posición diferencial de x se escribe como velocidad por diferencial de tiempo, sumando estos diferenciales de posición a lo largo de todo un intervalo de tiempo, obtenemos el desplazamiento en ese intervalo. Sumando estos diferenciales de x, escritos como bx de t por diferencial de t, entre t1 y t2, obtenemos el desplazamiento total de la partícula en el intervalo t1-t2, o sea, la posición al tiempo t2 menos la posición al tiempo t1. Fíjense que usando derivada, vamos de vuelta, hay tres funciones importantes para hablar de movimiento en una dimensión: la función posición, x de t, la función velocidad, bx de t, y la función aceleración, ax de t. Usando derivadas, sabemos que, empezando con la posición, la derivada primera es la velocidad y la derivada siguiente es la aceleración. Lo que vemos en esta página es que si empezamos por la aceleración, integrando obtenemos la velocidad, y si conocemos la velocidad, integrando conocemos la posición. Es el camino inverso. X se deriva a b, b se deriva a a. Al revés, a se integra a b, velocidad, y eso se integra a x, posición. Como ejemplo, lo aplicamos a los dos tipos de movimiento que trabajamos hasta ahora. La posición como función lineal del tiempo, que averiguamos que tenía velocidad constante y aceleración cero, y se suele llamar movimiento rectilíneo uniforme. No recuerdo si lo anoté antes. Y el otro modelo con función posición cuadrática, que tiene velocidad lineal y aceleración constante, que se suele llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado. El ejemplo 1 es el de la función lineal y el movimiento rectilíneo uniforme. La cuestión sería así: si uno sabe que la velocidad de un movimiento es constante, se pregunta cómo es la posición. Para eso necesitamos además saber que a algún tiempo inicial t0 en un cronómetro, la posición es cierto lugar. Luego calcularemos cuánto avanza. Entonces, si conocemos la velocidad constante y la posición inicial, podemos determinar la posición en un tiempo t1 posterior. Mejor dicho, podemos calcular el desplazamiento x de t1 menos x de t0 como la integral entre t0 y t1 de la velocidad por diferencial de t, lo que está en este recuadro todavía. Y como la velocidad es constante, en este ejemplo, la constante sale afuera, hay que buscar la primitiva de 1, la primitiva de 1 o antiderivada es t, porque la derivada de t es 1, y por barro se calcula esta expresión bx por t en t1 menos en t0. Con lo cual podemos despejar x de t1 como x de t0, que lo pasamos sumando, más bx, factor común de t1 menos t0. Y ese t1 al cual avanzamos, no dijimos cuánto vale, puede ser cualquiera.
Así que si en lugar de T1 lo llamamos T, tenemos la fórmula de posición en función del tiempo, conocida. Vale decir, si la velocidad es constante, seguro la función posición tiene esta forma. Y si la función posición tiene esta forma, seguro la velocidad es constante. Es el juego del movimiento rectilíneo uniforme. Y además, por supuesto, si la velocidad es constante, la aceleración, que es su derivada, es cero. Eso es lo que les comento escrito acá. Pasemos al ejemplo 2. Si tenemos un movimiento rectilíneo, no sabemos la fórmula de x en función de t, pero sabemos que la aceleración es constante y sabemos que en algún momento en la observación inicial podemos decir cuánto vale la posición y cuánto vale la velocidad. Vamos a ver que podemos reconstruir la función posición en dos etapas. Primero, conociendo la aceleración, podemos determinar el cambio de velocidad. Bx de t1 menos bx de t0 es la integral de la aceleración. Y como la aceleración es constante, las reglas de integración dicen que sacamos la constante afuera, la integral de 1 es t, hacemos barro y nos da ax por t1 menos ax por t0. ¿De dónde se despeja? Que la velocidad al tiempo t1 es la velocidad al tiempo t0 que pasamos sumando, más aceleración a sub x por t1 menos t0. Como además t1 no dijimos quién es, lo llamamos t y nos queda la fórmula de velocidad que conocemos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, aceleración constante implica que la velocidad es lineal y que tiene esta forma. Si conocemos la velocidad, el paso siguiente es averiguar la posición. Integrando otra vez, podemos determinar que el desplazamiento hasta un tiempo t1 es la integral de la velocidad por diferencial de tiempo. Y la velocidad la calculamos allá arriba, antes. Entonces la reemplazamos acá y usamos reglas para hacer esta integral. La integral de una suma es la suma de las integrales, de esto por un lado y esto por otro. Las constantes salen afuera, entonces la integral de 1, la primitiva, la antiderivada, es t. Y la primitiva de t menos t0 es t menos t0 al cuadrado sobre 2. Como pueden verificar haciendo la derivada para volver atrás. Esto hay que evaluarlo según la regla de Barrow entre t1 y t0, o sea, todo eso poniendo t1, todo eso poniendo t0. Y además, en lugar de t1 podemos poner t, porque no dijimos cuánto vale. Y de ahí se despeja que la posición al tiempo t es la posición al tiempo t0, que se llamaba x0, más b0x por t menos t0, que está acá, b0x por t menos b0x por t0, más un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado, que está acá, un medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado, siendo que este daba 0. O sea, conociendo que la aceleración es constante, se integra una vez y se saca la fórmula de la velocidad, se integra otra vez y se saca la fórmula de la posición. Vale decir, nuestro ejemplo de función cuadrática no era solo un ejemplo, es la forma más general posible de un movimiento con aceleración constante. Si la aceleración es constante, seguro la forma de la posición es esta. Y aprovechamos todo lo que hicimos en la clase 4. Es decir, sabiendo que, eso ya lo les dije, sabiendo que la aceleración es constante, construimos la fórmula de la velocidad y construimos la fórmula de la aceleración, y son las que venimos trabajando desde hace 2 clases. Con eso terminamos. Si miran lo escrito, acá hay un bocadito nomás que les dice que el tiro vertical, el movimiento vertical en presencia de la gravedad, es un movimiento con aceleración constante. Eso está en los últimos problemas, en los problemas NUVA 14 de la práctica 2. Y no es otra cosa que un movimiento rectilíneo uniformemente variado, del cual ya tienen la teoría. Buen fin de semana, trabajen con esto y nos vemos en la práctica 3.